Ya. Yo comencé de ahí, después lo editamos. Ya. Comenzamos. A ver, vamos a esperar que entren 2 personas más que están entrando y comenzamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas a una nueva sesión de Residencias en Historia, ahora en su año 2023. Residencias en Historia UC ha sido una serie de charlas que organizamos desde el Instituto de Historia en la Universidad Católica, que comenzó en plena pandemia y que busca la comunicación y la reflexión de la historia más allá de la academia, y por eso tenemos esto en formato Zoom. Desde el 2020 hemos contado con la participación de académicos, académicas, historiadores, historiadoras, pero también de otras disciplinas, siempre con un interés y vinculación con la historia. Hoy día, en esta primera sesión del año 2023, estamos muy contentos de recibir a la doctora Tania Harmer. La doctora Harmer completó su pregrado en la Universidad de Leeds y después su magíster y doctorado en la London School of Economics. Ha sido profesora visitante en la Universidad de Columbia en Nueva York y también con nosotros en el Instituto de Historia de la Universidad Católica. Ella es especialista en la Guerra Fría en América Latina, ha escrito sobre el proceso revolucionario chileno, sobre la influencia de la Revolución Cubana en América Latina, sobre redes de solidaridad, sobre mujeres, sobre género, y entre sus obras, además de muchos artículos que son parte de la bibliografía mínima para estudiar la Guerra Fría en América Latina y la Guerra Fría, digamos, a nivel global, se destaca el libro El gobierno de Allende y la Guerra Fría Interamericana, que se publicó en castellano el año 2013, y también destaco el libro Chile y la Guerra Fría Global, que editó junto al profesor Alfredo Riquelme en el año 2014. Su último libro se titula Beatriz Allende, una vida revolucionaria en la América Latina de la Guerra Fría, y hoy día el título de la presentación es Navegando la Revolución en un Mundo de Hombres, Beatriz Allende en Cuba y Chile en los años 60 y 70. Al final de la presentación tendremos tiempo para algunas preguntas y ahora bienvenida, Tania. Muchísimas gracias. Yo voy a compartir mi pantalla. ¿Todos pueden ver la pantalla? Sí, perfecto. Pues antes de nada quisiera agradecer la invitación de Rafael Guane, de María Mons, de Claudio Role, todos en el Instituto de Historia de la Universidad Católica por estar aquí, ¿no? Desde hace muchos años el instituto me ha ofrecido una cálida y amistosa bienvenida, y para mí ha sido un privilegio de estar de nuevo en el instituto como profesora visitante. Así que gracias al instituto y gracias a todos y a todas ustedes por estar aquí hoy con nosotros. Lo que me gustaría hacer hoy es compartir algunas ideas de mi libro sobre Beatriz Allende, hija de Salvador Allende, como todos sabemos, doctora, activista estudiantil, revolucionaria y destacada activista de solidaridad después del 73, hasta su muerte por suicidio a los 35 años en 77. Específicamente, quiero usar la perspectiva que Beatriz ofrece y la metodología de biografía en general para pensar la participación de las mujeres en los movimientos y los momentos revolucionarios de América Latina, con el fin de sugerir lo que sabemos y lo que aún tenemos que aprender sobre las mujeres en la historia de la revolución. Como es bien conocido, la historiografía tradicional de revoluciones en América Latina, específicamente en Chile y Cuba, en las décadas 60 y 70, ha tenido a privilegiar a los hombres. En parte, esto se debe a que la política formal
Los partidos y movimientos revolucionarios fueron dirigidos exclusivamente por hombres, dirigidos, ¿no? En parte también eso es debido a los silencios en los archivos, donde existen archivos, y en muchos casos no existen hasta los archivos, donde las mujeres históricamente han sido indocumentadas, aunque en muchos casos estuvieron presentes, al menos en el caso chileno, ¿no? Y los silencios también son resultado de la naturaleza de las operaciones revolucionarias encubiertas o las luchas de resistencia contra el terror de Estado, que a menudo llevaron a los involucrados a destruir registros o evitar dejar un rastro de papel en primer lugar. Como en el caso de Beatriz, esto ha hecho que las mujeres en las organizaciones revolucionarias sean doblemente invisibles. También he notado una disposición mayor de los hombres a hablar y escribir sobre sus experiencias revolucionarias y considerarse a sí mismos como protagonistas históricos. Así que eso también ha influido a la historia, a la historiografía. El predominio de los hombres en la historia de la revolución también refleja lo que las nuevas historias de género han identificado como la construcción de una imagen hipermasculina en relación al comportamiento revolucionario en los años 60 y 70. Uno solo tiene que leer el manual de Che Guevara, ¿no? Sobre las guerras de guerrillas para tener una idea de cómo se conceptualizó un guerrillero, y fue un guerrillero, ¿no? Un hombre joven con ciertas condiciones físicas. Las mujeres, por el contrario, fueron identificados como capaces de contribuir a las luchas guerrilleras revolucionarias, realizando sus, cito, tareas habituales, como preparar una, y cito, comida sazonada para complacer a un soldado sometido a condiciones de vida extremadamente duras, y cumplir con, cito, tareas domésticas despreciadas por los hombres que preferirían centrarse en el combate. En ese contexto, mi pregunta cuando estuve escribiendo el libro fue: ¿qué oportunidades y limitaciones existían para las mujeres, y en este caso Beatriz, en el desarrollo de la vida revolucionaria en Chile y en Cuba? ¿Qué oportunidades y limitaciones en la época de Che Guevara, Fidel Castro, Allende y Miguel Enríquez? Y quiero concentrarme hoy en 3 instancias de compromiso revolucionario de Beatriz para explorar esa pregunta. Primero, permítanme comenzar con una foto que aparece en el libro, tomada a finales del año 68. Aquí vemos Beatriz Allende con un oficial de inteligencia cubano que llegaría a ser conocido por la chapa Luis Fernández Oña, y con quien Beatriz estaba teniendo una relación amorosa en ese momento. Están en Punto Cero, un campamento militar en Cuba, a 30 kilómetros al este de La Habana. Y sobre sus hombros llevan un FAL, un fusil automático ligero. Beatriz estuvo en ese momento en Cuba en su calidad de miembro de la rama chilena del Ejército de Liberación Nacional, el ELN, un grupo que tenía como objetivo continuar la insurgencia revolucionaria en Bolivia que el Che Guevara había comenzado para provocar una revolución latinoamericanista antes de ser asesinado en octubre del 67. El papel de Beatriz dentro de esa organización comenzó en serio en febrero de 68, cuando los sobrevivientes cubanos de la columna del Che Guevara escaparon de Bolivia y cruzaron la cordillera para llegar a Chile. Beatriz estuvo involucrado en operaciones encubiertas para tratar de reunirse con ellos y salvaguardarlos una vez en Chile.
Beatriz estuvo en esa operación y los meses siguientes. Beatriz también hizo uso de su jeep para transportar armas y personas hacia y desde la frontera boliviana. Y ella también coordinó casas de seguridad para el ELN. En mayo de 68, también formó parte de un pequeño grupo que coordinaba la llegada clandestinamente del boliviano Guido Álvaro Inti Peredo, líder del ELN después del Che Guevara, a través de la frontera entre Bolivia y Chile, llevándolo secretamente a Santiago a una casa de seguridad. La estadía de Inti en Santiago fue esencial para recuperarse. Este fue también un momento en que Inti se centró en el reclutamiento para una nueva insurgencia. Beatriz estuvo involucrada en la organización de reuniones con posibles reclutas y también ella ofreció directamente unirse al proyecto del ELN. Es importante entender el contexto de la muerte del Che Guevara y la inmensa resonancia que tuvo para los jóvenes chilenos de la izquierda. Como recordó el compañero heleno de Beatriz, Fernando Gómez, su decisión de apuntarse a la nueva aventura de Inti fue inmediata y se basó en el deseo de seguir los pasos del Che, de continuar su lucha y su ejemplo. Esto significaba estar listo para hacer el sacrificio final, total, estar preparado para morir. Y quizás el siguiente poema que está en la pantalla de Nicolás Guillén, publicado en Chile el 6 de noviembre de 67, nos ayuda a capturar ese compromiso. Y, perdón, yo no veo la pantalla. En rojo pueden ver un párrafo, ¿no? Al final que quiero leer, ¿no? Que dice: espéranos, partiremos contigo, queremos morir para vivir como tú has muerto, para vivir como tú vives, amigo. Así que tienes esa promesa sacrificial en el corazón de la revolución del ELN desde el principio. Y con ese compromiso, los reclutas, chilenos como bolivianos, partieron hacia Cuba en agosto de 68 para emprender un entrenamiento dirigido por las Fuerzas Especiales cubanos. Al igual de sus homólogos masculinos, Beatriz quería entrenarse como guerrillera y se lo pidió directamente a los cubanos. De hecho, se lo había pedido directamente a Fidel Castro casi un año antes, un mes después de la muerte del Che, cuando ella y su padre habían viajado a Cuba. Sin embargo, su deseo de seguir los pasos del Che, de ser como el Che en todos sus sentidos, incluyendo la promesa sacrificial, fue negado. Y la razón oficial que se le dio fue que esto podría socavar la posición de su padre como presidente del Senado de Chile al perjudicar su compromiso con la revolución democrática. Sin embargo, también hubo un componente de género en la decisión. En la década del 60, el gobierno cubano celebró el hecho de haber logrado un cambio revolucionario dentro de una sociedad revolucionaria con respecto a las mujeres en la isla. Principalmente, eso significó apoyar el ingreso de las mujeres al mundo laboral con la introducción de guarderías estatales, comedores comunales, lavanderías que aliviaron a las mujeres de las labores domésticas. Las mujeres también se integraron en organizaciones de masas, con la Federación de Mujeres Cubanas contando 1 millón de miembros a fines de los años 60 y sirviendo como un vehículo prominente en el corazón del gobierno. Sin embargo, solo el 5% del Comité Central del Partido Comunista Cubano fueron mujeres, mientras que el Buró Político y la Secretaría eran exclusivamente hombres. Mientras tanto, las mujeres no se consideraban físicamente aptas para el servicio militar obligatorio.
A fines de la década de 60, el gobierno cubano publicó una lista de 496 trabajos no adecuados bajo ninguna circunstancia para las mujeres porque eran insalubres, peligrosos o excesivamente extenuantes. Por el otro lado, la resolución 47, el número 430 trabajos femeninos, a los que les pidió a los hombres que renunciaran a menos que hubieran, y cito, perdido sus capacidades físicas como resultado de la viejez, accidente o enfermedad. Las resoluciones serían revocadas en noviembre de 73, pero ahora estamos en 68 y existen esas resoluciones. Mientras tanto, cuando se trataba del internacionalismo revolucionario guevarista, Beatriz, como la mayoría de las otras mujeres reclutadas para las insurgencias en ese momento, era entrenado para el trabajo de inteligencia clandestino urbano. También se le encomendaron las comunicaciones encubiertas. Beatriz fue entrenada específicamente en operaciones de radio y codificación. Además, debido a su formación médica, significaba que recibió formación en medicina auxiliar o medicina del campo. Y para proteger la reputación de su padre en Chile, también se informó que se quedaría en Chile trabajando por la retaguardia, en lugar de cumplir roles encubiertos clandestinos en Bolivia. Aunque sí viajó a Cuba. En los viajes a la isla, coordina cursos preparativos para el entrenamiento militar. Los cubanos también se le ofrecieron algunas concesiones a Beatriz para apaciguar sus deseos de formarse en la guerra de guerrillas. Eso implicaba entrenamiento de las fuerzas especiales cubanas 4 o 5 veces a la semana, aprendiendo a usar fusiles, granadas y explosivos. Y un fin de semana, Luis la llevó a caminar todo un día en punto cero, lo que me lleva de vuelta a esta imagen. Luis recordó que no era muy exigente. Algunos lomitas, me dijo, que Beatriz no hubiera tenido la resistencia para un entrenamiento más formal. Pero según Félix Huerta, un amigo de ella, un heleno que la vio un día después de que regresó de punto cero, Beatriz se encontraba muy contenta al regresar. Él recordó, Félix Huerta, que ella nunca tuvo dudas sobre su capacidad para ser guerrillera y tenía una admirable fuerza de voluntad. Investigar la estancia de Beatriz en Cuba a finales de 68 y su experiencia allí me ayudó a pensar en lo que significa ser una mujer revolucionaria en la época de Che Guevara. Beatriz no era distinta de sus compañeros en la forma que idealizaba la reverencia, las lecciones del Che, el compromiso de ser como el Che. Ella quería seguir sus pasos y participar directamente en una columna de guerrilleros. Para las mujeres, sin embargo, la opción de ser como el Che no estaba completamente disponible. Más aún, cuando las mujeres trabajaron para la clandestinidad urbana en Bolivia, enfrentaron requisitos adicionales. A menudo, esto implicaba proporcionar cosas mucho más allá de la logística, seguridad y inteligencia. Proporcionar, por ejemplo, comida y café. En una entrevista con Inti Peredo, Maya, una helena que se entrenó en inteligencia con Beatriz en Cuba, fue descrita como una auténtica revolucionaria, vestida con uniforme de verde olivo, pero centrada exclusivamente en servir a Inti tazas de café, con su revólver, su fusil revólver a su lado, estando preocupada por compartir la comida. Las pocas historias que existen sobre mujeres en el ELN también han descrito mujeres en Bolivia cosiendo uniformes para sus homólogos masculinos. Mujeres también cumplieron un papel de cuidado dentro de la organización, simultáneamente y adicionalmente a su trabajo logístico y de inteligencia. Un miembro del ELN describiría a Beatriz así: era un poco nuestra madre y nuestra novia platónica, aparte de su enorme eficacia.
Ella se encargaba de despedir a cada compañero que partía desde Chile hacia el altiplano, revisar su ruta, pasarlo por distintas casas de seguridad, recordar las claves, darle el último abrazo antes de despedirlo. Esta combinación de inteligencia, clandestinidad, logística, como también los papeles adicionales de cuidado, no carecían de importancia. De hecho, a través de la mirada de Beatriz, o la mirada que ofrece Beatriz y el contexto en que operaba, uno de los argumentos del libro es la necesidad de tomar en serio estos papeles fuera del escenario, lo que yo llamo en inglés los off-stage roles, es decir, los suministros, contrabando de armas, logística, recaudación, comunicación. Y desde su habitación en Chile, Beatriz manejó las comunicaciones de radio esenciales entre Santiago y La Habana, utilizando códigos para descifrar los programas de radios nocturnos. Reconocer la importancia como también el papel histórico que Beatriz desempeñó no quiere decir que Beatriz aceptó el papel designado para ella como mujer e hija dentro del ELN. Sé por entrevistas con las personas más cercanas a ella que le molestaba amargamente ser considerada como inferior cuando se trataba de la propia insurgencia del ELN. Ella quería, como los hombres, cumplir con la promesa sacrificial de la organización del ELN y odiaba quedarse atrás cuando sus compañeros partieron para el entrenamiento y el combate en Bolivia. O como me escribió textualmente Fernando Gómez, no ir a Bolivia a combatir la marcó, le dolió, no lo entendió y sufrió mucho. Alegó que se fijaban en su condición de mujer, que no era justo. Fue una fuerte discusión con Elmo y me lo hizo bastante. Incluso al preguntarme, yo le contesté con una frase torpe. Tati, eres más valiosa en Chile. Eso la indignó. ¿Y por qué? Porque pensaba que ella era débil. Ahora quiero concentrarme en el segundo momento revolucionario a que Beatriz participe, y es el papel de Beatriz durante la presidencia de su padre, el gobierno de la Unidad Popular. Este fue un proceso revolucionario, por supuesto, muy distinto, el camino democrático hacia el socialismo. Para alguien como Beatriz, que creía en la revolución a la cubana, Beatriz había tenido dudas desde hace varios años en la democracia parlamentaria como una ruta hacia la revolución, pero hizo campaña con su padre en 70 como resultado de su lealtad personal y afectiva hacia él y el fracaso concurrente del ELN en Bolivia a fines de 70. La formación previa y el papel en el ELN le dieron la oportunidad de desempeñar papeles importantes relacionados a la seguridad, la gestión de una escolta compuesta por ex-helenos y el MIR, cuyo dirigente conocía desde la universidad. Ella también fue un enlace clave entre su padre y Cuba, desempeñando un papel indispensable como lo que se podía llamar una cancillería paralela que pudo transmitir información directamente entre su padre y Fidel Castro a través de la embajada, y que también manejaba las relaciones con movimientos revolucionarios en América Latina. Aquí hay una foto de una reunión en La Habana en 73, donde pueden ver ella en el centro de conversaciones, estrategias sobre lo que estaba pasando en Chile. En ese sentido, se podría decir que Beatriz ocupó papeles muy excepcionales debido a su trayectoria revolucionaria hasta ese momento, como también la relación cercana que tuvo con su padre. Para dar un poco de contexto de la situación de mujeres
en Chile en ese momento, hay mucho que se puede decir, aunque no quiero detenerme mucho en ese tema ahora. Lo importante es que hacia los primeros años de los años 70, la visibilidad y involucramiento de las mujeres en la esfera pública y política estaba aumentando y creciendo. Ya a mediados de los años 60, el porcentaje de mujeres, por ejemplo, matriculadas en la educación superior, en las universidades, era del 40%. Eso es el doble de la década de los 40. Aunque en la medicina no era tanto. Y aquí se ve Beatriz a principios de los años 60, a mediados de los años 60, en el Hospital San Juan de Dios. Todos los candidatos presidenciales en 70 también prometieron igualdad y derechos legales para las mujeres casadas. La Unidad Popular, sin embargo, también prometió introducir cosas como el divorcio y proteger a los hijos ilegítimos. Recaudó becas para que las mujeres de entornos más pobres vayan a la universidad. Extendió los derechos de licencia de maternidad. Dio a las viudas acceso a pensiones de trabajadores. Estableció jardines infantiles y cocinas comunales para las madres trabajadoras. Los partidos de la Unidad Popular también presentó 19 candidatas en las elecciones parlamentarias en Chile de marzo de 73, frente a las 5 de la oposición. Y nuevos estudios también han examinado la amplia participación a nivel de la comunidad local, en los sindicatos, en las tomas de terreno y en la gestión colectiva de la distribución de alimentos. En conjunto, entonces, la Unidad Popular presentó un programa feminista creciente, aunque estas medidas y roles nunca se discutieron como feminismo o liberación de mujer, sino como parte de un programa revolucionario de clase. Pero el poder político formal y el trabajo de cambio revolucionario todavía consideraba principalmente masculino, con mujeres llamadas a proporcionar apoyo y asistencia, actuar como ayudantes, en su mayoría fuera del escenario, offstage, lejos del centro de atención, como ejemplo en logística, la distribución de alimentos o trabajo político a nivel comunitario. La participación de mujeres en aparatos de seguridad o militares que existían en Chile tuvo lugar de manera muy esporádica y excepcional a principios de la década de los 70. En el caso de Beatriz, su principal participación en la administración presidencial de su padre fue un papel de secretaria en la oficina de la Secretaría Privada, que fue conformado de mujeres, solamente mujeres, personalmente cercanos al presidente, como su hija, y amigas cercanas a su hija también. Pero la oficina sí fue significativa. Determinó acceso al presidente, delegó trabajo, se ocupó de las relaciones sensibles de Allende y los movimientos revolucionarios de América Latina. Concretamente, Beatriz también ayudó a crear un grupo asesor, el Centro de Estudios Nacionales de Opinión Pública, el CENO, que produjo informes para el presidente. Y convocó también ella un grupo más informal de jóvenes asesores que ocupaban de la estrategia revolucionaria y de la defensa. Por lo tanto, fue indudablemente parte del círculo íntimo de su padre. Pero los libros de la historia no la nombran como miembro de tales grupos, a pesar de su contribución. También vale la pena decir que al mismo tiempo que Beatriz cumplía estos roles, también estaba comenzando a una familia, a tener hijos, quedando embarazado con su primer hijo a principios de los años 70. Sin embargo, trabajó hasta el momento de dar luz a su hija, nacida en septiembre de 71, y regresó a su escritorio 2 semanas después. Beatriz abrazó la maternidad como complementaria con su trabajo y su política. Los amigos recordaron que siempre había querido tener hijos
Pero la revolución tuvo prioridad y muchas mujeres de la época recuerdan haber sacrificado tiempo con sus familias para la revolución. Sin embargo, el estatus de Beatriz como mujer y en 73 como madre de una hija pequeña, así como embarazada de un segundo hijo, significó que su padre la excluyó de los planes para defender el gobierno revolucionario. Ya en diciembre de 72, sabiendo que si se lanzaba un golpe de Estado, ella iba a utilizar su entrenamiento militar para defender el gobierno, Allende le pidió al esposo cubano de Beatriz que encontrara una manera de persuadirla para que abandonara Chile para Cuba. Y le pediría a los visitantes cubanos de alto rango a Chile en julio de 73 que facilitaron el traslado de Beatriz a Cuba. Pero por supuesto, ella se negó a ir. El día del golpe, su padre intentó enviarle un mensaje para evitar que fuera al palacio presidencial, pero ella condujo a través de barricadas embarazada de 7 meses y llegó de todos modos listo para luchar. Sin embargo, en un movimiento que la marcaría para siempre, su padre la obligó a salir de La Moneda antes de que el palacio fuera bombardeado. En años posteriores, razonó que la decisión de su padre de obligar a las mujeres a irse había sido humanitaria, en lugar de reflejar su creencia que las mujeres eran incapaces de luchar. Pero era inequívocamente una traición a sus deseos de estar al lado de su padre y cumplir con su deber revolucionario. Si hubiera sido un hombre, lo más probable es que hubiera quedado y muerto en Chile, luchando junto a su padre o sido desaparecido por los militares como sucedió con otros en La Moneda. Quiero pasar ahora al tercer momento revolucionario, al tercer papel revolucionario de Beatriz. Es el papel que destacó en el exilio. Desde el exilio, Beatriz fue catapultada al centro del escenario como heredera aparentemente de su padre y coordinadora de una campaña de solidaridad global que incluyó servir como tesorera de sus fondos. En diciembre de 73, 6 semanas después de dar luz a su segundo hijo, viajó a Estocolmo y desempeñó un papel desde La Habana como fundador y secretaria ejecutiva de un comité chileno de solidaridad con la resistencia antifascista. Eso es el nombre del comité, ¿no? Como ellos se nombraron el comité. Ella nunca se perdonó a sí misma por no haber quedado junto a su padre y le molestaba haber sido obligado a abandonar La Moneda. Al mismo tiempo, su esposo resentía el tiempo y los viajes involucrados en el trabajo solidario, quejándose de que esto le alejaba del papel que debería tener en casa y el cuidado de los niños. En parte, para salvar su matrimonio, renunció a algunas de sus responsabilidades en el comité chileno, pero esto no funcionó y por esa razón, entre otras, en junio de 77, Luis la dejó. Y la dejó sintiéndose atrapada en casa y cumpliendo más un papel de género doméstico que nunca había tenido antes, pidiendo a sus amigos que le enviaran libros sobre cómo aprender a cocinar para idiotas, paso a paso. Rogó poder volver a luchar por la resistencia armada en Chile, pero los cubanos se negaron a ayudarla, como resultado de su condición de hija de Allende y las condiciones desastrosas en Chile en ese momento. Los últimos días antes de su muerte, sus amigos me contaron que cuestionó sus fallas como madre y como revolucionaria. Se sintió culpable de no poder afectar el cambio en Chile y hacer malabarismos con el trabajo, las tareas domésticas y el cuidado de los niños. Y desesperación cuando los partidos de izquierda chilenos también pelearon amargamente entre ellos. Yo podría decir más, pero quiero
tener un tiempo para dar algunas reflexiones sobre lo que nos enseña esos momentos históricos de Beatriz y la metodología de biografía como un nuevo ángulo para estudiar el pasado. ¿Qué nos dice la historia de Beatriz sobre el papel de las mujeres dentro de los movimientos revolucionarios latinoamericanos, o en ese caso chilenos y cubanos? ¿Qué es que nos falta? Beatriz fue una persona muy particular para elegir para una biografía, y eso es muy claro, ¿no? Siendo hijo del Salvador Allende, pudo acceder a mundos mayormente confinados a los hombres. Cuando viajó por primera vez a Cuba con su padre en 67, ella se reunió directamente con Fidel, Manuel Piñero, Luis y otros que dirigían las políticas latinoamericanas de Cuba. Durante la administración de Allende, ella convocó y estuvo presente en reuniones de hombres con los líderes del MIR, con el Partido Socialista y su padre, y también coordinó su escolta, que yo sepa, estuvo compuesta de puros hombres. En el escenario doméstico, nunca desempeñó labores tradicionales del hogar hasta que estuvo en el exilio en Cuba. Sin embargo, de esta excepcionalidad, en el transcurso de la investigación de su vida, también yo obtuve una idea de la experiencia más amplia de las mujeres en los círculos revolucionarios en esos momentos. Y me llevo a pensar en la diversidad y multiplicidad de las contribuciones, y a veces simultáneas, de las mujeres a la revolución y a los movimientos revolucionarios. Las mujeres en funciones secretariales y logísticas como Beatriz, que coordinaban y facilitaron reuniones, asistían a ellas, hicieron enlaces entre distintos grupos, aportaban ideas a ellas, mujeres que rara vez están nombradas o examinadas como protagonistas históricas. Beatriz iluminó muy claramente cómo se conceptualizaron la herencia política y la importancia dada a los hijos también. Fue recordada para todos como el hijo que Allende nunca tuvo. El hijo que Allende nunca tuvo. No era secreto que a Allende le hubiera gustado que un hijo siguiera sus pasos. Y sin uno, ella ocupó el papel importante y privilegiada, aunque siempre como sustituto. Beatriz también me ayudó a desafiar la narrativa común del hombre como protagonista y la mujer como objeto o víctima. Independientemente de cómo su muerte la enmarcó retrospectivamente como víctima de la dictadura, Beatriz y muchas otras mujeres también fueron participantes centrales en la resistencia a la dictadura, actores claves en la agitación revolucionaria trascendental de los años 60 y 70. Beatriz eligió y abrazó un proyecto revolucionario que cautivó a muchos de su generación en la larga década de los 60. Hay mucho que nos falta, ¿no? Debido a que las tantas fuentes fueron destruidas por la dictadura o por los mismos revolucionarios debido a los requisitos de seguridad, el papel de las mujeres en los movimientos estudiantiles y en la política en la década de 60 y 70 también es son temas muy difíciles para investigar. Existe mucho más información sobre la solidaridad y la resistencia en los años 80, pero en los años 60 y 70 todavía hay una falta de carencia de archivos. Y por supuesto, una biografía de Beatriz pierde las perspectivas de base de aquellos involucrados en movimientos y procesos revolucionarios. Debido a que Beatriz no era teórica, fue muy difícil, no era parte del proyecto del libro, precisar la contribución intelectual de las mujeres a la revolución, aunque por supuesto hubo individuos que desempeñaron un papel importante en ese sentido y que merecen una biografía, Harneka, Gladys Marín, por ejemplo. Y es claro que Beatriz no se consideraba feminista.
pero solo obtuve vislumbres de sus puntos de vista sobre el género y la igualdad a partir de cartas, y que yo desearía haber tenido mucho más información sobre sus pensamientos en ese tema. Afortunadamente, y voy cerrando, mi estudio de Beatriz se encuentra dentro de un campo historiográfico creciente que examina el papel de las mujeres en los procesos revolucionarios, los movimientos y el activismo en América Latina, la mayoría de los cuales no tienen un enfoque biográfico, aunque yo diría que necesitamos mucho más biografías de mujeres. Para aquellos que no han encontrado sus trabajos, Michelle Chase y Lorraine Bayat de Bolo han transformado completamente, para mí, por lo menos, la comprensión de la Revolución Cubana y las narrativas descentradas lejos de Fidel Castro. Incluso cuando se trata de las mujeres que se unieron a los rebeldes en las montañas, tenemos mucho más para aprender. Quiero pasar en estos últimos minutos a un párrafo inicial del libro de Lorraine Bayat de Bolo, el libro que se llama Women and the Cuban Insurrection, sobre las mujeres en la Revolución Cubana. Y ella comienza a discutir y describir esa foto. Dice, es una foto de Enrique Menses. Retrata a Fidel Castro reclinado en un campamento guerrillero por la noche, leyendo a la luz de velas. Con la leyenda Fidel Castro en la Sierra Maestra, se la enmarca como sujeto de esa foto. Pero lo que me llamó la atención y activó mi imaginación es la mujer a su derecha, que está sentado a su lado, con la cabeza inclinada, sosteniendo la vela para que Fidel lea. ¿Quién es ella? Menezes no nos dice. Con toda probabilidad, ella desempeñó un papel en la insurrección, aunque haya sido menor. Pero sin ella, y mucho más como ella, Fidel nunca hubiera tenido éxito. Dado el foco de atención puesto en Fidel Castro y el Che Guevara, y en menor medida en otros líderes rebeldes, un enfoque que incluye a las mujeres de base nos obliga a preguntar sobre aquellos que sostenían la vela para que Fidel pudiera leer, que contrabandieron mensajes montaña abajo, que colocaron bombas en teatros o que escondieron a los rebeldes en su casa. Yo quiero terminar preguntando sobre el futuro, ¿no? ¿Qué nos indica la historiadora Bayat de Bolo la biografía de Beatriz para la historia de la revolución en la América Latina? Yo creo que en el futuro prestarán cada vez más atención a las mujeres que sirvieron como secretarias, tesoreras, operadores de radio encubierta o que sostuvieron la vela. Todavía tenemos mucho que aprender y en la conversación que sigue hoy día me interesarían sus preguntas y comentarios, por supuesto, pero también quisiera lanzar una pregunta a ustedes. Y es una pregunta de qué nos queda para aprender. ¿Qué necesitamos estudiar para entender realmente lo que fue la revolución para las mujeres en América Latina? Y gracias, y ahora termino. Muchas gracias, Tania. Algo que no mencioné al principio, pero este es el año en que estamos celebrando los 50 años del golpe, así que es especialmente conmovedor partir con esta charla y con esta pregunta, ¿verdad? Así que ahora dejo la mesa abierta, no sé si alguien quiere levantar la mano y hacer una pregunta. Diego, veo que estás levantando la mano así, pero adelante. Hola, Perdón, ¿qué tal? perdón, Diego, Camila había levantado la mano antes Sí. y había usado el sistema, así que, Es por que no favor, sabía porque cómo, me por eso parece un hablaba. orden, vamos a respetarlo. Camila, y después Diego. Gracias. Gracias, María. Hola, Tania. Primero, mucho gusto saludar a todas y todos y gracias por esta instancia que es súper valiosa y sobre todo para los que no estamos en Chile, poder participar por Zoom se agradece mucho. Yo quería preguntar, o sea,
igual lo esbozaste un poco en la charla, pero te quería preguntar por si viste algún tipo de contradicción o lo que se pudiera considerar como contradicción respecto al rol de la mujer o sobre roles de género en los líderes de la Revolución Cubana o en la misma Beatriz. Porque me parece que justo la semana pasada en el doctorado me tocó leer sobre la Revolución Cubana y los roles de género en relación con Nicaragua y a Bayard de Bolo, y me parece que es algo que se está abriendo cada vez más, que es analizar la Revolución Cubana y esta contradicción de género y cómo ha sido su relación con el feminismo, que es bien ambivalente. Por eso te quería preguntarlo si más como, a pesar de que ya lo mencionaste. Y gracias de nuevo, fue una charla maravillosa, de verdad la disfruté mucho. Recogemos la pregunta de Diego ahora y así hacemos 2 o 3 preguntas. Hola, ¿qué tal? Muy buena la presentación, muy buena, profesora Harmer, de verdad. Mi consulta era haciendo el link un poco con la contingencia, porque, bueno, la hija de Beatriz Allende es actualmente la ministra de Defensa, Maya Fernández Allende, y cuando asumió, no sé si usted se enteró, pero hay un medio que se llama El Libro, de derecha dura, que sacó a reflotar un par de informaciones que ya estaban dando vueltas, que era de disidentes cubanos y de organizaciones cubanas anticastristas tienen esta tesis de que básicamente el matrimonio de Beatriz Allende fue una operación de inteligencia de Fidel Castro para infiltrarse en el círculo íntimo de Allende y así empujarlo de la vía chilena hacia algo más parecido al modelo cubano. Quería preguntarle qué opina usted de esa tesis, cómo lo ve, cuál es su análisis. Recogemos una pregunta más de María Olga. Ya, muchas gracias a Tania y a quienes organizaron esto. Yo estoy en Temuco, así que agradezco mucho la posibilidad de acceder por Zoom. Me gustaría saber si nos puedes contar respecto al tema de cómo se gestionó política y mediáticamente el tema del suicidio por parte de la dirigencia cubana y de la izquierda en general. Eso. Muchas gracias. ¿Ya? Muchísimas gracias por la pregunta. Sí, muchísimas gracias otra vez por estar todos y todas aquí. Camila, yo creo que la Revolución Cubana fue muy contradictoria en todos sentidos. O sea que es difícil decir que fue una cosa. Y yo creo que las personas que dicen que entienden la Revolución Cubana desde 59 hasta hoy, no entienden la Revolución Cubana. O sea que hay varios cambios, hay contradicciones, evoluciona muchas posiciones del Estado y hay siempre un fuerte diálogo entre el Estado y también el pueblo cubano. O sea que yo creo que las historias que se hace de la historia de la Revolución Cubana como algo muy sencillo pierde un poco la realidad. Pero en términos de género, por supuesto, había una contradicción. Había una movilización, una visualización de mujeres en la política, pero paralelo a los centros del poder. O sea, que la Federación de las Mujeres Cubanas tenía un papel muy importante durante muchos años, todavía tiene, pero sin tener un discurso de género. O sea que es muy raro ver el discurso de la Federación de Mujeres. Y muchas veces el Estado ofreció la liberación y hizo muchas cosas para las mujeres, pero no abrió pasos para que las mujeres también se insertaron al principio, o sea, estamos hablando de los años 60, en la política, ¿no? En el diseño de la política hacia a la sociedad. O sea que hay muchas contradicciones, pero creo que una cosa que dijiste sobre Nicaragua es otra cosa, porque yo estoy hablando de los años 60 y 70.
Y hay un cambio muy grande en todo el mundo, pero también en América Latina respecto a las mujeres a finales de los años 70 y 80, por la segunda ola feminista por todo el mundo. Si estamos hablando de las mujeres en la Revolución nicaragüense, estamos hablando de otro tema, otra cosa. Había mucho más mujeres participando como en la lucha armada en Nicaragua, en El Salvador, en Guatemala. Así que yo creo que hay que hacer una distinción de periodización y cronología cuando estamos hablando de mujeres en la historia revolucionaria de América Latina. Diego, muchas gracias por la pregunta. Es una gran pregunta y yo sé también que esa historia también es muy sensible, ¿no? Y mucha gente lo hace suyo desde varias perspectivas. Pero la idea de que Luis Fernández fue encargado por Fidel de controlar a Beatriz, eso fue muy común ya en los años 70, o sea que es una idea muy viejo. Y lo que para mí no suena esa idea. Hay varias razones, o sea que es que yo tuve acceso a las cartas de amor entre ellos en los finales de los años 60. Y a través de entrevistas que hice con Luis Fernández Oña para el primer libro que hice sobre las relaciones diplomáticas, empecé a hablar con él sobre la posibilidad de escribir una biografía sobre la Beatriz Allende. Y él llevó con la idea, él pensaba que se necesitaba una biografía seria de ella. Ella me llevó a conocer a amigos, a amigas, pero siempre me dijo, yo voy a presentarte a X, pero después me voy y tú te sientas aquí y hablas con ellos sin que yo esté. Y después compartió esa carta de amor, porque una cosa que para él quería mostrar que en el libro, que eso fue mentira. Por supuesto, podemos hablar de su propio interés en un libro que desmantelaba esa idea, pero yo también tengo esa duda, ¿no? Que si escribimos la historia de Beatriz como un objeto de una estrategia conspirativa de Fidel Castro, ¿qué agencia tiene Beatriz en decidir su propia vida? ¿Qué agencia tiene para enamorarse de una persona, de ir a Cuba? Y ella en ese momento dejó su primer marido para Luis, o sea, ella escogió a él. Hay varias complejidades en la relación entre entre los dos, pero de hecho, yo no puedo, o sea, las fuentes no me da prueba de que eso fue una idea de Fidel Castro. Olga, el tema del suicidio, no entiendo muy bien si me estás preguntando cómo yo estudié ese tema o por qué se suicidó. Cómo se gestionó el gobierno del Estado cubano pues fue fatal para ellos. O sea, que una hija de Allende se suicida en Cuba fue horrible por muchas razones. Y el suicidio también fue algo que no se aceptaba en ese momento en Cuba como un comportamiento revolucionario. Entonces fue muy criticado desde el Estado, aunque según lo tengo entendido, cuando supo de la muerte de Beatriz, Fidel estaba desesperado, o sea que muy triste porque tenía una amistad cercana a ella. Y la izquierda también tuvo muchos problemas con la muerte de Beatriz, porque era difícil explicar un suicidio. Entonces, si vemos cómo se habla de la muerte en la prensa,
se convierte en la víctima de la dictadura, y hay muchas razones por las cuales ella es víctima de la dictadura, de la represión, de todo eso, pero yo creo que víctima la quita a una historia mucho más compleja. Eso, o sea que yo podría decir más, pero por ahí yo creo que sí, termino ahí. Gracias. Muchas gracias. Isidora Soto, Andrea Torrealba y Sol Serrano. Sigamos en ese orden, por favor. Sí, muchas gracias, Tania. ¿Se escucha bien? Sí, gracias. Muchas gracias porque de verdad que la charla encuentro que entregó muchas luces sobre cómo abordar estos problemas, no solamente en la historia de Cuba y de Latinoamérica, sino que como del mundo en general. Y por eso me gustaría quizás que pudieras profundizar como en el tema de las fuentes, de la metodología y cómo lograste quizás superar esos obstáculos de tratar de rescatar estas historias que están más bien enterradas y ocultas. Eso, muchas gracias. Andrea. Hola. Hola. ¿Qué tal, Tania? Muchas gracias por la plática. La verdad es que sea por Zoom permite que hasta en México te escuchemos, entonces eso está muy, pues sí, muchas gracias por este canal. Tania, yo leí tu libro con mucho detenimiento. Te quería comentar aquí que pronto va a salir una reseña en la revista de la Universidad de Chile. Entonces, bueno, pero mi pregunta va hacia el siguiente punto. Creo que Beatriz, como te permite hablar no solamente de Beatriz como sujeto histórico, sino también de una generación, ¿no? De una generación revolucionaria específica. Y en su persona es posible entonces ver ciertas tensiones, no solamente tensiones de género, sino también tensiones de generación, ¿no? De diferentes bloques generacionales. Y esto me lleva a pensar que Beatriz no es cualquier mujer, es un sujeto histórico muy especial. Y no tenemos en realidad muchos otros ejemplos de una persona o de una mujer como tan importante en esa época. En este sentido, creo que anotaste un límite en su sujeto, que es que ella, más que una teórica, era un agente práctico, logístico, incluso burocrático, y entonces deja pocas fuentes para poder acceder a ella. Pero al mismo tiempo creo que tiene una ventaja muy importante, que es la hija de Allende, ¿no? Entonces mi pregunta es, si nos salimos de Beatriz y tratamos de buscar a otras mujeres que son menos famosas, digamos, ¿cómo acceder a estas historias de mujeres revolucionarias, pero que no tuvieron el papel tan central como Beatriz? Creo que eso es un problema metodológico al que nos enfrentamos. Entonces, frente a tu pregunta de qué nos queda por aprender, creo que por ahí va una línea, ¿no? ¿Cómo acceder a esas historias de mujeres que no fueron como tan visibles como Beatriz? Y muchas gracias, Tania. Gracias. ¿Sol? Sí, yo. Sí, no, me toca. ¿Termino yo? Sol. Es que Sí, va Sol. muy unida a lo que decía Andrea. Gracias, Bien. Tania. Y quiero hacerte una pregunta sobre tu pregunta. Y retomo el tema de la mujer de la vela. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Importa la mujer de la vela? Porque las mujeres, como dice el texto que tú reprodujiste, fueron importantes para la revolución. Que sin la mujer de la vela no habría habido revolución, o al menos esa revolución, yo no podría decir, mira, que sin las mujeres tampoco habría habido historia, para extremar el argumento nomás. Entonces, mi pregunta, ¿importa por qué son importantes?
o importan porque, bueno, porque donde estén importan. O dicho de otra manera, las relaciones de género son una variable para comprender todos los vínculos sociales que quieras estudiar. Entonces, este tema, esa es mi pregunta, ¿importan porque fueron importantes para la revolución? Gracias. Gracias. Ok, muchas preguntas y muchas gracias. Yo voy al revés a contestar la pregunta de la pregunta de la pregunta, ¿no? Si las mujeres fueron importantes, ¿porque son importantes? Mira, yo creo que la vela es nada más un ejemplo como muy visual. Lo estoy usando igual, es una metáfora. Sí. Que no es mía tampoco, o sea, que es de Bayard de Bolo, pero yo creo que yo me quedé muy convencida de leer, por ejemplo, el libro de Michelle Chase de Bayard de Bolo, de que sí fueron muy importantes en la Revolución Cubana, y Tiffany Ciprial, en un respecto, los hombres no podrían haber sobrevivido en la montaña. No podrían haber desarrollado una campaña urbana en Santiago, en La Habana, sin la participación de las mujeres, por una parte. Pero también enfocarnos en las mujeres también nos hace entender la revolución. ¿Qué fue la revolución? Porque todavía existe la idea que la revolución era surgió de un grupo de jóvenes del movimiento del 26 de julio, un puñado de hombres que se fueron a la montaña. O sea que hay varios libros que han tratado de complejizar nuestro conocimiento de la revolución. Pero cuando enfocamos en las mujeres, nos dan cuenta de la masividad, de la importancia, por ejemplo, la importancia de otro tipo de oposición a Batista, de una revolución que no empezó con Fidel Castro, sino que Fidel Castro reunió varias corrientes de la revolución. Y una tragedia de la revolución en América Latina que yo veo es que nunca había un entendimiento de lo que fue la revolución cubana. O sea, que leyendo el libro de la guerra de guerrilla de Che Guevara, no cuenta cómo sucedió la revolución cubana. Pero la lección de la revolución cubana fue que algunos hombres pudieron solo convertir un país en un país revolucionario. O sea, que no sé si estoy explicando bien, pero si habían tenido un enfoque mucho más en la sociedad como en conjunto, que incluyera los papeles de mujeres que en las ciudades, no sé si habrían tenido esa línea de guevarista. Estaba hablando en ese momento sobre la Revolución Cubana, o sea que en términos de mi libro sobre Beatriz, ella fue muy particular, muy excepcional, y podemos conversar si hubiera pasado sin ella, ¿no? Yo creo que hay algunos momentos en que ella es significativa como ella, ¿no? Importante como ella. Y uno es el enlace entre el presidente y los líderes jóvenes, de los jóvenes socialistas, del MIR. Ella trabajó y luchó para que no quebrara ese enlace entre el Allende y el MIR. No, podemos hablar de si fue mal o bien, pero ella fue muy clave en eso. Ella fue también muy clave en la relación muy cercana con los cubanos. Yo diría, por el matrimonio con Luis, con
con el papel que ella jugó como mensajero entre él y Cuba antes del triunfo del 70, como después del 70. O sea que hay algunos momentos en que ella, sin su trayectoria particular en el ELN y sus cubanos, ella transformó de cierta medida la posición de su padre. No sé si estoy contestando, pero eso es la respuesta a la pregunta. Isidora Fuentes, ¿cómo hice eso? Pues antes de nada, yo creo que si hubiera sabido lo que ahora sé sobre las fuentes, no sé si, mucho subjetivo, ¿no? No sé si hubiera empezado a escribir la biografía de Beatriz. O sea que fue mucho más difícil que había pensado, mucho más difícil. Había mucha dificultad en encontrar fuentes de la niñez, de la juventud de la niñez, y yo creo que se ve en la biografía, ¿no? En el primer capítulo, o sea que pero me ayudó en cierto sentido, porque no tenía los fuentes directos sobre ella, entonces fui a buscar y entender el contexto, y entonces eso me llevó a leer los periódicos, a pensar mucho más en el contexto en que ella creció, y la biografía resultó ser mucho más como una biografía de una vida en sus tiempos, en vez de una biografía de un individuo propietal. La otra cosa con los fuentes que me pareció muy difícil es que había una desigualdad entre los fuentes, por ejemplo, de solidaridad, donde hay muchas fuentes, y el trabajo clandestino de insurgencia. Entonces, eso fue difícil en pensar una vida como con continuidad. No sé si tengo una metodología, aunque la única cosa que yo sugiero es hay que lanzar varias bolas de nieve, como se dice, y de recopilar las rompecabezas de manera que se puede recopilar, pero siempre diciendo que siempre reconociendo los vacíos, ¿no? De una vida. Andrea, una pregunta muy grande, muchas gracias. No sé, mira, y creo que es casi la misma pregunta, la misma respuesta a Isidora. O sea que Beatriz muy especial, muy importante, la hija de Allende, pero yo creo que al final del proyecto, aunque va a salir el libro en Chile, y quiero que todos y todas compren el libro y todo eso, yo creo que al final yo me quedé con la sensación que yo me gustaría haber estudiado otras mujeres también, que no tenían esa relación con el presidente. Que eso me llevó a escribir una biografía un estudio muy, ojalá, importante sobre la política de los dirigentes, ¿no? Pero yo no me llevó a entender la militancia propietal, la militancia en el Partido Socialista, por ejemplo, la militancia en el MIR. Y yo siempre digo, o sea, que Gladys Marín ella no fue hija de Allende, pero como una mujer muy importante para la historia chilena. Hay varios libros, hay varias mujeres que merecen una biografía, que fueron importantes, aunque y yo no creo que todas las biografías, todos los estudios de las mujeres tienen que ser de base. O sea que hay muchos hombres, muchos líderes, muchos dirigentes que tienen biografías. Entonces yo creo que las mujeres merecen también, las mujeres dirigentes merecen también tener biografías como el Great Man History, ¿no? Y también tenemos que mirar a los de base, los militantes. Pero yo creo que hay espacio para las dos cosas. De accederlos, historia oral, prensa,
Yo creo que trabajo intelectual es muy importante. Hay muchas formas de acceder. Yo creo que historia también. Gracias. Tenemos tiempo para una última ronda de preguntas. Manuel, ¿tiene la mano levantada? Manuel, quédate. ¿Me escuchan? Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, Tania. Muchas gracias a las preguntas también que se hicieron. Yo creo que ahí lo que decía Andrea, lo que decía Sol, cómo estudiar, ¿no? Cómo ir hacia estas otras mujeres que también participaron de estos movimientos. Pero mi pregunta va hacia una figura que es muy cercana, que es la hermana, que es Isabel Allende, que es una política hasta hoy muy importante. No sé si pudiste acceder a datos familiares a través de ella. Ella después toma un poco la antorcha también de la oposición en el extranjero a la dictadura, pero ¿cómo ves tú esa relación en esa época, donde hay dos opciones distintas, de dos hermanas, digamos, que siguen dos caminos, pero finalmente es el exilio el que termina uniéndolas en la lucha contra la dictadura? Gracias, Manuel. ¿Puedo contestar? ¿O María, hay otra pregunta? Es un tema muy complicado, la relación entre la familia de Allende son muy complicados. Yo creo que por las distintas rutas que tomaron, pues es una de las razones por la cual Beatriz se quedó muy silenciada por mucho tiempo, porque fue complicado explicar la vida y la política de Beatriz en los años 90, 80, ¿no? Porque su posición y su relación con su padre y el involucramiento de su padre en algunos proyectos que también ella estaba de parte, fueron incómodas para una historia en ese momento, que estaban construyendo una historia distinta a lo que fue la presidencia y la historia de la Unidad Popular. Yo creo, es una de las razones por eso. Yo creo que Isabel merece otra persona que merece una biografía, ¿no? Yo creo que a ella no le gusta mucho hablar y hablar de la historia. Y es difícil. Yo intenté muchas veces hablar con ella y ella nunca quiso darme una entrevista. Sí, hablé con la otra hermana, con la Carmen Paz, y ella me habló mucho de la familia, pero yo creo que también es un tema también de ser complicado por las distintas rutas políticas que tomaron. Yo creo que también es un tema muy doloroso también, muy traumático para ellos, o sea que muy traumático, porque por la forma en que ella murió. Y yo en la biografía trato de aportar algunas reflexiones sobre la familia y sobre el legado de Beatriz, porque una cosa que digo es que la política de Beatriz y la posición de Beatriz se quedó atrapado en 77, o sea que se quedó congelado en ese momento, nunca desarrolló, nunca vamos a saber si Beatriz hubiera cambiado su política o cambiado su posición. Pero no voy mucho más allá, no entro a los 80s o a los 90s. Y una cosa que no hice al principio, y es una cosa que ahora arrepiento mucho, es que al principio del proyecto no empecé haciendo como memoria como parte del proyecto. Entonces, pero al final quería estudiar la memoria de Beatriz y cómo ha sido recordado en la esfera pública. Es algo que
como dije, arrepentí después, porque no fue dentro de la pregunta que hice en la entrevista. Quizás es algo que voy a hacer después, pero ahora estoy concentrando en los años 80 y 70 y los militantes de base y voy a otra cosa ahora. Pero sí, es complicado. Gracias, Tania. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Judith. Sí, ahí vi tu mano. Adelante. No te escuchamos. A ver. Tal vez ahí. Aquí. Ahora Ahí sí, ¿me escuchan? Sí. Agradecerles este Zoom de todas maneras a Tania también y a los que organizaron este encuentro. Yo vivo en Bélgica y salí al exilio en el 77, meses antes de que Beatriz decidiera tomar ese terrible, suicidarse. Y hasta el día de hoy yo me he preguntado justamente por qué en la época, yo tenía 16 años en esa época ya, y no se habló mucho aquí en el exterior, entre los chilenos, sobre el suicidio de Beatriz. Y ha sido durante todo este tiempo, como dice Tania, el legado de Beatriz se congeló en ese momento, ¿sí? Pero sin que nosotros entendiéramos muy bien el porqué del suicidio, porque no la conocíamos. Yo tenía 16 años, entonces difícil. Entonces, por eso encuentro excelente la idea de empezar a hacer biografías de personas, sobre todo, no solamente mujeres, también hombres, pero las mujeres, como dice Silvio Rodríguez, las desconocidas gigantes, que no hay libro que las aguante, son muchísimas. Tuve un retorno fallido a Chile en los años 2017 y todas las historias de las mujeres son extraordinarias. O sea, hay mucha gente que en la época de la dictadura y en la época antes, digamos, de la Revolución Cubana, en esa época mi padre y mi madre tenían ganas de partir a esta revolución que también era muy romántica, ¿no? Y ahora hace poco estamos haciendo una pequeñísima publicación para los 50 años del golpe. Son vivencias de personas del día 11, lo que ellos vivieron, pero todo me llevó a Beatriz Allende. Y entonces, esto no va a entrar en la publicación que hicimos, pero la vi en el discurso que ella pronunció en Cuba, y siempre nos quisieron dar me da la impresión de que toda la información que se dio a través de ese suicidio fue una cuestión emocional porque su padre había muerto. Y por eso es muy importante, quería agradecerte tu biografía, porque Beatriz era mucho más que eso y eso lo vengo a descubrir hace muy pocos años. Entonces, quería saber si tú pensabas también seguir haciendo biografías justamente de mujeres desconocidas e integrarlos a esta literatura que es tan importante para la construcción de la memoria también. Entonces eso, es que va a continuar en este camino y también saber cuándo vas a sacar el libro, porque como estoy en Bélgica no sé si voy a poder comprarlo, pero agradecerte sobre todo eso y saber si tú vas a continuar en esta línea de biografías. Eso, gracias. Muchísimas gracias por el comentario, muchísimas gracias. Yo creo que también se congeló la historia del suicidio. Había tanto trauma, tantas víctimas, tanta muerto, tantas tragedias en ese momento que era difícil en ese momento centrarse en un suicidio cuando había tanta tragedia, ¿no? Yo creo que una cosa que estaba muy frente de mi mente cuando estuve trabajando sobre los años finales de Beatriz, era también pensar en cómo se puede contar el impacto de la dictadura y la represión. O sea que sí. Ahora hay muchos estudios sobre el exilio, muchos estudios sobre la tortura, muchos estudios de los desaparecidos, pero el costo humano fue mucho más allá, o sea que psicológicamente, o sea que hay los ejemplos, no sabemos
de los suicidios en la salud mental. No sabemos realmente qué fue el impacto. Entonces, eso es como algo del comentario de lo que me dijo sobre la memoria de la experiencia. Y yo sí sigo, no con biografías individuales, pero en biografías colectivas. Eso es lo que estoy tratando de hacer. Un proyecto sobre el exilio en Cuba, porque pensé que yo estaba estudiando el tema de Beatriz y me di cuenta de que hay un tema mucho más amplio para entender sobre las comunidades, los exilios en Cuba, que la figura de Beatriz no nos ayuda en entender por su posición como muy privilegiada allí en La Habana. Así que sí. El libro ojalá salga con LOM en español el año que viene. Gracias. Muchas gracias, Tania. No sé si alguien quiere decir algo más. Claudio, tal vez. ¿No? Solo agradecerle a Tania, a ti, a Rafael, y la alegría de poder compartir con tanta gente. Esto es comunidad alargada y nos pone muy contentos. Ha sido una alegría tener a Tania seguido en este año, haberla tenido acá, tenerla ahora, tenerla dentro de unas semanas en la jornada sobre el golpe en femenino, así que estamos muy agradecidos. Gracias, María. Bueno, muchas gracias y con esto cerramos la sesión de hoy. Los dejamos invitados para la próxima sesión que anunciaremos prontamente. Muchas gracias, Tania. Es un gusto tenerte acá como siempre y creo que se abrieron muchas preguntas que yo creo que se van a seguir también discutiendo en el seminario del golpe en femenino. Eso, que estén muy bien. Muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias.